días. Mi grupo está conformado por Mari Arevalo, Michelle Jiménez, María José Cova, Daniela Vázquez y mi persona Tatiana Palmera. Les vamos a hablar acerca de los antecedentes filosóficos y psicológicos de la psicoterapia cognitiva. Los métodos de la psicoterapia cognitiva provienen de la filosofía estoica, cerca del año 350 hasta el año 180 después de Cristo, y la filosofía budista. La filosofía estoica fue creada por el griego Zenón, quien pensaba que para dirigir nuestra vida necesitábamos de la virtud, la cual nos llevaría a la felicidad a través del autodominio. Mientras más adelante, en los siglos XVIII y XIX, y estos pueden ser emocionales, lo cual puede producir por sufrimiento. Las experiencias personales son construidas por la propia mente humana. Y ya adentrándonos un poco en el siglo XX, la corriente fenomenológica y existencial destacaron el papel de la experiencia subjetiva, resaltando como tal el papel de la conciencia y los actos conscientes. El concepto de psicoterapia cognitiva tiene su origen como tal dentro de la práctica clínica del psicoanálisis. Freud, en su obra El yo y el ello, describe dos formas de funcionamiento mental. El primero, que es el proceso primario, que concierne todo lo que es el inconsciente, y el segundo, que es el funcionamiento secundario, que es de naturaleza preconsciente y consciente. Por último, de lo que yo le voy a hablar es hasta Karen Horney, que habla de la tiranía de los debería, que juegan un papel esencial en la creación de las neurosis. Esta idea la retomará más adelante Ellis en sus planteamientos cuando habla acerca de las creencias irracionales. Psicología individual. Es Alfred Adler quien se anticipó a una definición de la psicoterapia cognitiva. En su obra Breves anotaciones sobre la razón, inteligencia y debilidad mental, este construye un punto de inflexión, en la cual desarrolla un modelo cognitivo de psicoterapia y psicopatología, desprendiéndose de alguna manera de los modelos motivacionales e instintuales de la época. Es la obra de Adler anteriormente mencionada, considerada como una de las más pioneras de la psicoterapia cognitiva. Continuando con esto, fue el adleriano Dean Meyer quien resumió de alguna manera el eje central de la psicología individual, en la cual se dice que toda conducta tiene un propósito. También que dicha conducta está regida por un patrón supraordenado de organización de la experiencia, la cual se construye en la infancia. Se podría decir de alguna manera que es el estilo de vida. Sigue con que la conducta es el resultado de las percepciones subjetivas. La psicología individual es considerada bien como una psicología cognitiva, la cual da relevancia a los significados, creencias y propósitos, y al igual que las metas personales. Continuando con la fenomenología y logoterapia, encontramos a Husserl, quien fue un filósofo y fundador de la fenomenología, el cual define el objeto de estudio de esta misma como el estudio de los fenómenos, entendiendo tales como la experiencia de la conciencia. También se dice que el mundo externo está regido por la conciencia o representado de alguna manera. Este es el objeto de estudio de los fenomenólogos. Continuando, encontramos a Jasper, el cual en 1913 introduce en la psicopatología y en la psiquiatría el método fenomenológico que permite, según este autor, la descripción de las vivencias. Por último, en psicoterapia, los fenomenólogos introducen el proceso de método existencial. Aproximadamente en 1950 fue Frank quien desarrolla la logoterapia, la cual consiste en que el paciente de alguna manera determine los significados de cada una de sus experiencias. En esta terapia, la ocupación del terapeuta es hacer que el paciente identifique cada uno de los significados de sus experiencias por medio de la toma de decisiones. Psicología soviética. En Europa Oriental, siguiendo las tradiciones pavlovianas de estudiar las bases neurobiológicas del funcionamiento psíquico, se encuentra un grupo de investigadores teóricos que se encargan de estudiar la génesis de lo que vienen siendo los funcionamientos psíquicos cognitivos. Entre estos, uno de los que se destacó
fue Luria, ya que fue el creador de esta ciencia que vendría siendo la neuropsicología alrededor de los años 30, y en los años 60 pues logró desarrollar esta ciencia gracias a las influencias de Vygotsky. Luria decía que la neuropsicología tenía tres bases. La primera base era los funcionamientos cognitivos que se dan a partir del contexto social. La segunda base era el lenguaje que proviene pues del medio social, y esto lo que hace es que causa una conexión entre los sectores funcionales en el cerebro, y su integración lo que produce son nuevos funcionamientos, un sistema nuevo en el cerebro. Y la tercera vendría siendo la importancia o la relevancia que tiene el sistema límbico y la corteza cerebral en procesos emocionales y cognitivos. Aprendizaje y terapia de conducta. A partir de los años 60, en el campo de modificación, tanto en psicología de aprendizaje como en terapia de conducta, se fue creando una serie de objeciones de manera progresiva acerca de las limitaciones del paradigma de conducta tradicional. Una de estas limitaciones, hay pues grupo, una de las limitaciones es, la primera vendría siendo las limitaciones de los modelos de aprendizaje basadas en la continuidad temporal de las contingencias como estímulo-estímulo, respuesta-estímulo, que son las encargadas de explicar lo que vendría siendo la adquisición y el mantenimiento de la conducta humana. La segunda limitación vendría siendo las limitaciones biológicas y diferencias de especies en cuanto a la generabilidad de las leyes establecidas por el conductismo. La tercera limitación eran las limitaciones o sesgos de los procesos cognitivos sobre el aprendizaje, y la cuarta limitación eran las limitaciones clínicas de pues, lo que vendría siendo la terapia de conducta tradicional. De George Kelly. George Kelly se consideraba en su época que era un teórico adelantado, ya que cuando eran los años 50 y 60 se hablaba de la teoría de la personalidad, de la teoría de los rasgos y de la teoría del aprendizaje, y estaba generando la teoría cognitiva del funcionamiento personal. Esto en sus obras plantea que los humanos miran el mundo y a ellos mismos a través de pautas o categorías cognitivas. También se plantea que los constructos personales son aquellos que utilizan para categorizar los acontecimientos y la forma personal de actuar en el mundo. Psicología cognitiva. Esta se creó como una disciplina de la psicología experimental y de la psicología Bartrell. Las investigaciones de esto lo llevaron a que rechazara el concepto de memoria como dispositivo o almacén, y que subrayara el concepto de memoria como construcción, la cual implica unos esquemas para observar y clasificar la información. El nuevo modelo teórico cognitivo resultante es el procesamiento de la información. En resumen, aquí la persona no es un reactivo del ambiente o una fuerza organísmica biológica, sino un constructivo activo de su experiencia, con carácter intencional. Emergencia de un paradigma integrador. Desde los años 70 hasta la fecha actual se ha venido proliferando la generación masiva de nuevos modelos psicoterapéuticos. Goleman, 1986, llega a descubrir 2.500 orientaciones psicoterapéuticas. Este estado se debe fundamentalmente a dos causas: la crisis de los modelos teóricos predominantes, sobre todo el psicoanalítico y el conductista, y el estudio sistemático de la eficacia de las diferentes psicoterapias. Con respecto a los modelos tradicionalmente predominantes, se produce una serie de hechos. En la orientación psicoanalítica, primero, olvido teórico de el factor evolutivo filogenético de las especies. La teoría freudiana, partiendo de Darwin, reduce la explicación de la conducta a mecanismos excesivamente precognitivos. Segundo, uso de un lenguaje antropomórfico y homuncular de la metapsicología. Y tercero, aceptación general de las observaciones clínicas de la obra freudiana, pero rechazando su interpretación metapsicológica.
y proponiendo un modelo más cognitivo para interpretar estos datos. En la orientación conductista, primero, modificación de la explicación unidireccional ambientalista de la conducta por una explicación bidireccional, donde el sujeto coparticipa para producir su conducta. Segundo, olvido, igual que en el psicoanálisis, del factor filogenético evolutivo y diferencias de las especies. Y tercero, eficacia diferenciada de las técnicas conductistas, más que todo trastornos como fobias, compulsiones, etc. Y por último, en las distintas orientaciones psicoterapéuticas en general. La psicología cognitiva, a diferencia del psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista, no está unida a una epistemología estrecha de la conducta humana. Y por último, los elementos relacionales inconscientes y de aprendizaje tienen como de manera integrada y coherente. En resumen, se propone al modelo cognitivo como paradigma integrador. Este modelo aportaría a la psicoterapia una teoría evolutiva del aprendizaje y la organización de la experiencia subjetiva, coherente con el desarrollo filogenético y ontogénico del sistema nervioso humano. Aportaría una teoría contrastable y verificable científicamente. Y por último, aportaría un marco de confluencia de distintas órdenes de la psicoterapia que explican el cambio y la estabilidad de la conducta en base a procesos cognitivos.